Bienvenidos y bienvenidas a este seminario web. Después de la segunda fase de la Asamblea Sinodal, queremos aprovechar este momento juntas, aquí en la Escuela de Sinodalidad de la UMOV, para compartir sobre el documento final. ¿Cuáles son las ideas clave? ¿Qué necesitamos saber sobre las decisiones acordadas? ¿Y qué pasos debemos dar para poder llevar el documento y hacerlo vida en nuestras propias organizaciones y parroquias, para compartir experiencias e iniciativas concretas? Comenzamos este encuentro en un clima de oración. Señor, tú eres nuestro pastor y nuestra luz. Estamos aquí, en tu presencia, unidas por un mismo deseo: avanzar juntas en el camino de la sinodalidad, escuchando, discerniendo y actuando según tu espíritu. Te damos gracias por esta oportunidad de intercambio, reflexión e inspiración. Te encomendamos a cada una de las personas aquí presentes, que se conectan desde todas las partes del mundo, así como a todos los que trabajan por nuestra Iglesia, para que cada día sea una Iglesia más abierta, más justa y más atenta a las necesidades de las personas de nuestro tiempo. Que este seminario web sea un espacio de diálogo sincero, donde las palabras inspiren y los corazones se abran a la misión que tú nos encomiendas. Danos la fuerza y el valor para transformar la reflexión en acción, para que tu Iglesia avance con audacia en el camino de la sinodalidad. Señor, envíanos tu espíritu de sabiduría y unidad, para que seamos fieles testigos de tu amor en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora doy la palabra a la señora presidenta de la UMOV, nuestra querida Mónica Santamarina. Te Gracias, escuchamos, Mónica. gracias, Adela. Pues muy brevemente, buenos días o tardes a todas y a todos, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa de la Escuela de Sinodalidad del UMOF, que es la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Un nombre un poco largo, pero bueno, que ya conocen bien. Agradezco especialmente a nuestros panelistas de este día, todos ellos expertos y facilitadores en ambas fases de la Asamblea Sinodal y fuertemente involucrados en el proceso sinodal desde sus inicios. Gracias a los tres por su generosidad para compartir con nosotros su conocimiento y experiencias. Gracias además porque esta no es la primera vez que nos apoyan de una forma u otra. Finalmente, después de más de 3 años de intenso trabajo, reflexión, oración, diálogo y discernimiento, terminó una parte importante del proceso sinodal. Para sorpresa de todos, el Papa Francisco, en congruencia con todo lo vivido en el proceso, asumió como propias todas las conclusiones de padres y madres sinodales y decidió refrendar todo el documento final como magisterio de la Iglesia. Este documento contiene ya indicaciones muy concretas que son una guía para la misión de las iglesias en los diversos continentes y en los diferentes contextos en que nos movemos. Pero el proceso sinodal no concluye aquí, sino que incluye la fase de implementación. Sin duda es mucho lo que se ha logrado, pero es apenas el principio. Nos falta mucho. El camino y las reglas básicas ya han sido marcadas. Ahora nos corresponde a todos, obispos, sacerdotes, religiosos, consagrados y laicos, hombres y mujeres, unidos en la diversidad, trabajar para hacer vida el sínodo.
para hacer asequible a todos el contenido del documento final y cambiar la cultura y la vida del pueblo de Dios en nuestras respectivas realidades. El objetivo es claro: caminar hacia la renovación espiritual y la reforma estructural para hacer a la iglesia más participativa y misionera, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer de nuestro tiempo, irradiando la luz de Cristo. En todo esto, las mujeres tenemos un papel muy importante que desempeñar, tanto en nuestras propias organizaciones, parroquias, comunidades, como a nivel nacional e internacional. Y en la UMOF, organización comprometida con la transformación sinodal de la Iglesia, estamos deseosas de continuar este camino con todos ustedes. Por ello, este año queremos seguir formando a través de nuestra escuela misioneras y misioneros de la sinodalidad e inspirar un mayor compromiso para que lo aprobado en la Asamblea se haga vida. Y es precisamente por eso que estamos aquí reunidos hoy. Le hemos pedido a nuestros panelistas que nos hagan una breve introducción con los elementos fundamentales del proceso sinodal vivido hasta ahora. Esto especialmente a Daniela, que ya será presentada, que nos ayuden a conocer y emprender y comprender mejor el contenido y las implicaciones para la Iglesia de las ideas que consideran más transformadoras del documento final, que sin duda es extenso y complejo para muchos de nosotros. Que nos digan cómo están ellos aplicando el documento en su propia realidad y, sobre todo, lo más importante, que nos orienten para saber qué medidas concretas se pueden tomar inmediatamente en las diócesis, parroquias, asociaciones y a nivel personal para vivir la visión y las prioridades esbozadas en la Asamblea. Como el propio nombre de este encuentro lo indica, queremos ir de la reflexión a la acción. Queremos dar un paso adelante en el camino sinodal de las mujeres y junto con ellas de todo el pueblo de Dios. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse. Muchas gracias y adelante. Micrófono. Muchas gracias, Mónica. Quería recordar que este encuentro está siendo grabado, para que lo sepan y que luego así pues se puede enviar a algunas personas que nos han dicho que no podían venir también. Muy bien, pues vamos a continuar adentrándonos en la sinodalidad. Y para ello hemos invitado a la hermana Daniela Canavina. ¿Para qué? Para que nos ofrezca una introducción de las principales claves del proceso sinodal que ella ha vivido, además, muy de cerca y en primera persona. Daniela es religiosa capuchina de la Madre Rubato. Ella es argentina, profesora de Ciencias Religiosas por el Instituto Lumen Christi de Córdoba, Córdoba de Argentina también, que también hay en España, doctora en Teología y secretaria general de la CLAR, que es la Confederación Latinoamericana de Religiosos y de Religiosas. Participó como experta y facilitadora en las asambleas sinodales. Hermana Daniela, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Un saludo para cada uno, para cada una, y gracias por esta invitación. Primeramente, me animaría a decir que el documento final, más que un texto definitivo, es un documento abierto y en proceso. Su implementación requiere una evaluación constante propia de un camino en construcción, que implica, por cierto, explorar nuevas rutas, recorrer atajos conocidos o incluso retroceder para retomar la marcha. La sinodalidad, como bien expresan Eloy Bueno y Roberto Calvo, es precisamente una vía necesaria, o al menos posible, para conjugar lo diverso, armonizar lo diferente y equilibrar lo contrario. La luz de la resurrección ha sido el hilo conductor en este camino. Contemplar al resucitado con la marca de sus heridas, como nos recordó nuestro querido hermano Timothy Radcliffe,
nos invita a reconocer que el retorno al Evangelio no es un proceso mágico ni sencillo. Que el texto sea asumido por el Papa, como recién nos decían, como parte de su magisterio, implica que su contenido no es simplemente una opinión o una reflexión de un grupo, sino que compromete a las iglesias a tomar decisiones coherentes con lo que en él se indica. Representa una forma de ejercicio de la auténtica enseñanza del obispo de Roma que tiene algunos rasgos de novedad como marco interpretativo adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Hemos recorrido juntos un camino sinodal buscando arraigarnos en el Evangelio y encarnar las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia como pueblo de Dios. Y esta no es simplemente la suma de bautizados, sino un sujeto comunitario e histórico de la sinodalidad y la misión. De este modo, hemos dado un paso nuevo en su recepción, manteniendo viva su inspiración y proyectando su fuerza profética hacia el mundo actual. La imagen de la Iglesia sinodal emerge cuando se reconoce plenamente la centralidad del bautismo y se comprende su dinamismo. A través de él, varones, mujeres, compartimos igual dignidad dentro del pueblo de Dios. Sin embargo, esta primacía puede verse eclipsada, opacada por el clericalismo, tema que tanto nos acompañó, que reduce la visión de la Iglesia a una perspectiva centrada en y desde el protagonismo del clero. La identidad de los ministerios ordenados debe entenderse siempre en el seno de una comunidad de bautizados, ya que el sacramento del orden se recibe sobre la base y como desarrollo de la consagración bautismal fundamental. Pero aún esto que acabo de decir, el sínodo ha dado testimonio del dolor y sufrimiento expresado por mujeres de todas las regiones y continentes, tanto laicas como consagradas, al evidenciar que aún no se logra una igual dignidad y que persisten obstáculos para el pleno reconocimiento de sus carismas, vocaciones y lugares dentro de la vida eclesial, en detrimento, por cierto, del servicio a la misión común. Por ello, el estribillo de fondo que da armonía al documento es que la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios tiene una fuente común de vida y unidad, porque como dice Pablo en Primera de Corintios, todos fuimos bautizados en un solo espíritu. Y esta savia es la que nutre la fraternidad, la sororidad y vuelve a abrir las puertas de la iglesia, no solo para que otros entren como meros espectadores, sino para que ella misma salga al encuentro, haciendo sentir que todos, todas somos sujetos activos y tenemos algo que aportar en la construcción del reino. Los diversos caminos de los creyentes y de las iglesias deben confluir en la comunión para que la misión sea real, para que la misión sea concreta. Y este encuentro de comunión hace que la iglesia sea una experiencia viva y transforma, por cierto, a cada creyente, a cada cristiano en sujeto activo y protagonista. Hace tiempo, preparando una charla, también estaba Rafael para el CELAM, se me dio de organizar las llamadas tríadas sinodales, y quisiera en esta oportunidad navegar por el documento resaltando esto mismo. En el contexto del texto, estos elementos destacan y refuerzan conceptos clave, iluminando el camino de la Iglesia en su misión. La primera que quiero presentar es la tríada sanación, reconciliación y reconstrucción. Estas realidades enlazan el deber sagrado de reconocer los errores,
como por ejemplo el escándalo de los abusos, con la tarea de reconstruir la confianza dentro de la Iglesia y en la sociedad. Recorrer este camino es al mismo tiempo un acto de justicia, un compromiso misionero y un don que debemos invocar. El anhelo de seguir avanzando en esta senda es el fruto genuino de la renovación sinodal. Una segunda es la llamada transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Estos tres conceptos dinámicos impulsan a vivir un proceso sinodal abierto y en constante camino, inspirado en los criterios evangélicos que lo sustentan. Subrayan la importancia de valorar las acciones realizadas en los diversos ministerios de la comunidad y exigen, por cierto, una formación integral que no se limite a lo técnico, sino que profundice en sus fundamentos teológicos, bíblicos y espirituales. Estas tres claves son un verdadero desafío para avanzar en la sinodalidad práctica. Otra es la dimensión constitutiva, la renovación espiritual y la reforma estructural. La sinodalidad no es un añadido opcional, sino una dimensión constitutiva, como bien reza el documento de la Iglesia, arraigada en su naturaleza como pueblo de Dios. Y todo proceso sinodal exige una conversión del corazón, sostenida e impulsada por el Espíritu, pues sin esta renovación, cualquier cambio estructural que hagamos podrá resultar superficial. Por ello, la reforma estructural debe ir de la mano de una auténtica reforma de mentalidades, de una verdadera renovación espiritual. Otra tríada es la espiritualidad sinodal, conversación en el espíritu y cultura del discernimiento. La sinodalidad no es solo un método de participación, sino que es una manera de vivir la fe en comunión guiados por el Espíritu. Y para ello es necesario superar los meros intercambios superficiales, debates estériles, discursos unilaterales o monólogos, y cultivar una escucha verdaderamente atenta y recíproca, en la que cada voz sea verdaderamente acogida. Esto exige una disposición constante a discernir juntos lo que el Espíritu dice a las iglesias, evitando decisiones apresuradas o meramente funcionales. La quinta tríada podemos llamarla contextos, culturas y diversidades. Esta tríada permite desarrollar la capacidad de profetizar críticamente frente al pensamiento dominante y ofrecer una contribución distintiva en la búsqueda de respuestas a los nuevos desafíos. Al reconocer la riqueza de los distintos contextos, la variedad de culturas y la pluralidad de diversidades, la Iglesia puede discernir con mayor profundidad los signos de los tiempos en estos tiempos y responder con fidelidad creativa a su misión. La conversión sinodal, la conversión de los sentimientos y la conversión de las relaciones, expresa un camino de transformación profunda que avanza junto con la conversión pastoral y misionera. Implica un cambio en la manera de ser y vivir como iglesia, exigiendo una disposición interior para superar prejuicios, desconfianzas, actitudes individualistas y permitiendo al Espíritu que renueve el corazón. Y supone también aprender a caminar juntos, desde la escucha y el diálogo, construyendo vínculos de comunión que reflejen el amor y la unidad en la diversidad. Séptimo, la profecía social, profecía de la cultura del encuentro y profecía de unidad. Expresa un horizonte profético que une justicia social, inclusión, fraternidad, sororidad y cuidado de la casa común, también reflejado en el documento final. Llama a denunciar injusticias, a promover la dignidad humana, a derribar muros de indiferencia y construir puentes de diálogo. Fomenta la comunión en la diversidad, impulsa la paz y la colaboración entre pueblos, culturas y tradiciones religiosas. Octavo, carismas, vocaciones y ministerios.
Son expresiones diversas y integrales, complementarias de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión. Esta tríada integra el ejercicio de la autoridad con el servicio, promoviendo una iglesia en la que cada don sea acogido y puesto al servicio de la comunión y la misión. Noveno, consulta, deliberación y decisión. Esta tríada constituye un camino esencial para la implementación de procesos decisionales auténticamente sinodales, asegurando una perspectiva verdaderamente participativa. La consulta permite escuchar y acoger la diversidad de voces. La deliberación fomenta el discernimiento comunitario bajo la guía del Espíritu, y la decisión concreta el camino a seguir en comunión y en corresponsabilidad. Décimo, oración, silencio y palabra. Forman una tríada esencial en este camino sinodal vivenciado en las asambleas. La oración abre el corazón a la acción del Espíritu. El silencio permite la escucha profunda y la palabra, nacida del discernimiento, da voz a la comunión y a la misión compartida. Penúltima, yo, tú, nosotros eclesial. Expresa la dinámica relacional de la iglesia sinodal, donde la identidad personal, yo, se encuentra y enriquece en el diálogo con el otro, tú, para construir juntos una comunidad de fe, nosotros eclesial. Refleja una iglesia en la que cada persona es escuchada, valorada y llamada a participar activamente en la comunión y la misión. Y cierro en este compartir con una tríada no presente en el documento final, pero sí en el entorno eclesial: deudas, resistencias y oposición. Esta tríada refleja los desafíos en el camino sinodal. Las deudas representan los compromisos pendientes y las respuestas insuficientes a los llamados del Espíritu. Las resistencias evidencian las dificultades internas para asumir el cambio, ya sea por miedo, por inercia o falta de apertura. Y la oposición señala las tensiones y rechazos explícitos que pueden surgir ante los procesos de transformación. Por último, reconocer estos elementos permite sabernos en camino. Por cierto, nunca acabado, siempre estrenándose. Y esto es lo importante que quede en el corazón. La Iglesia sigue llamada a profundizar en lo que significa vivir la fe en clave sinodal. Y en esto todas y todos somos corresponsables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta profunda introducción. Y bueno, tenemos un gran reto, hay 12 tríadas. Pues imagínense todo lo que hay detrás de estas tríadas y la profundidad del documento final de la Segunda Asamblea Sinodal. Es por tanto un documento muy rico y hay mucho que conocer y aprender. Y para ello, bueno, pues esta tarde vamos a dar algunos pasitos. Hemos pedido a nuestros panelistas, María Luisa y Rafael, que compartan o profundicen en algunos de estos mensajes clave y de las ideas transformadoras que presenta el documento. En algunas, claro, porque como ven ustedes son muchísimas, ¿no? Y también le hemos pedido que nos digan cómo creen que estas ideas del documento determinarán la dirección que tomará nuestra Iglesia en los próximos años. Para ello, invitamos en primer lugar a María Luisa Berzosa. Es una religiosa española de la Congregación de las Hijas de Jesús, las jesuitinas. Ha trabajado en España, Argentina e Italia. Participó en el Sínodo de los Jóvenes en 2018 y desde 2010 y en 2019. Es consultora de la Secretaría General del Sínodo. Actualmente vive en Roma, aunque ahora está en Valladolid. Y en Roma también contribuye activamente al proceso sinodal en las comisiones de espiritualidad y comunicación y también ha vivido en primera línea las asambleas sinodales como facilitadora.
Pues, querida María Luisa, te invitamos, tienes 7 minutos para compartir las ideas clave del documento final y lo que hemos dicho y el camino que se nos presenta para nuestra Iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela, muchas gracias por esta invitación a todas y a todos. Estoy muy contenta, sobre todo, lo tengo que decir, reencontrándome con mis compañeros sinodales, con Daniela y con Rafa. Una de las claves del documento es la vivencia que hemos tenido, que eso no está escrito, ¿verdad? Pero si tuviéramos que hablar de nuestra experiencia, diríamos los vínculos que se crearon entre nosotros, ¿verdad? En la alegría del reencuentro y saber que estamos unidos porque ese trabajo nos unió con todas las luchas y sufrimientos y diversiones y hubo de todo, ¿verdad? Bueno, pues ese es un mensaje para mí muy sinodal. Por lo tanto, muy contenta de estar aquí agradeciendo todo esto, ¿no? Difícil elegir. A ver, yo me imaginé un árbol, ¿no? Un árbol con una raíz bien nutrida, bien abonada, bien regada. Y si esa raíz está así, permite toda la diversidad de ramas, de flores, de frutos, de formas, de colores, de perfumes. Así me imagino yo la iglesia sinodal, porque la comunión y el pluralismo me parece un eje fundamental que nos ayuda a vivir este modo sinodal de ser iglesia, porque no es que se va a cambiar la iglesia como había comentarios, no, 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 es un modo de ser y estar y actuar de esta manera, con la participación, con la comunión, con la misión, ¿verdad? Entonces, ese paso que ya habéis citado, de que el documento es documento magisterial, que yo creo que es coherente con todo el proceso, porque este documento vino desde las bases, desde las primeras preguntas del documento preparatorio. Entonces nos sorprendió Francisco diciendo, no voy a hacer una exhortación, pero pensamos, pues es coherente con lo que venimos haciendo, porque él lo ha seguido, todos hemos seguido el proceso. Entonces, un proceso que está hecho, discernido, valorado, pues no tendría sentido sumar otro documento, ¿verdad? Entonces, ese eje me parece importante, ¿no? La comunión, el pluralismo, y este documento nos avala esa comunión y ese pluralismo. ¿Por qué nos cuesta tanto asumir el pluralismo cuando es la belleza, cuando la diversidad es maravillosa y que no somos iguales, que somos muy distintos? Que yo creo que también estamos llamados a definir o descubrir nuestros dones. ¿Yo qué puedo poner en esta iglesia sinodal? ¿Cuál es mi luz? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es el tuyo? Y juntos vamos sumando, porque la participación tiene que ver con la pertenencia. Si no me siento parte, pues la participación no tiene que ver conmigo. Si me siento parte, participo, me involucro, me comprometo, voy haciendo camino, ¿verdad? Entonces, ese es un eje que a mí me parece importante, que tiene consecuencias para nuestra vida, que va de la mano, en mi opinión, de una sinodalidad, si no es reconciliada, ya lo ha dicho Daniel, me parece que le falta algo fundamental. Si no asumimos nuestros pecados, nuestras heridas, si no pedimos perdón, como hicimos en la celebración penitencial cuando empezamos esta asamblea, no nos hacemos cargo de nuestros pecados, de nuestros abusos, entonces algo le está faltando a esta sinodalidad que requiere reencontrarnos, reconciliarnos, perdón, y asumir la aportación de todos y todas, que todos tenemos lugar, que todos formamos parte de ese cuerpo con sus miembros diversos y todos necesarios, ¿verdad? Otro eje que ya ha señalado Daniela, la transparencia, la rendición de cuentas, la evaluación, es decir, no podemos como trabajar o vivir o caminar en solitario. Bueno, pues yo me organizo en mi diócesis. No, 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 es que todo tiene trascendencia, todo está interrelacionado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podremos hacer esta transparencia que nos daría también mucha credibilidad, mucha participación en un cuerpo que nos duele, pero que también evalúa y también se enfrenta a los conflictos y a las dificultades, ¿verdad? Bueno, otro eje que me parecía importante, urgente, es la formación en los seminarios, la renovación de la formación de seminaristas, la inclusión de equipos masculinos, femeninos, es decir,
cómo afrontamos el clericalismo y cómo vamos abriendo el campo de acción y de pertenencia, que no todo dependa del sacramento del orden, que no todo dependa de los clérigos, que no todo dependa, sino la dignidad igual del bautizado, el pueblo de Dios, que también nos ha dado bastante trabajo entender que somos pueblos de Dios, donde está la jerarquía también como parte de ese pueblo, ¿verdad? Entonces son elementos que los hemos vivido, que los queremos vivir, que creo que nos ayudan para el futuro, que ya nos están ayudando, creo, ¿eh? Porque yo creo que el documento es amplio y abierto. Y yo le pongo un detalle, no tiene adjetivos en muchas cosas. ¿Qué significa? Que los adjetivos cierran. No dice qué tipo de familia, no dice qué tipo de grupo, no dice, no, sino que habla, acoge, que es otro elemento, ¿no? La inclusión, la escucha de todos, porque todos tenemos una palabra que decir, todos tenemos una luz que aportar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? ¿Y cómo no seguimos teniendo personas en los márgenes de la iglesia? Eso sí que es un pecado que tenemos que asumir. ¿Por qué tenemos dos mesas para la Eucaristía? Porque hay una mesa para quien recibe el matrimonio y para quien rompe el matrimonio por miles de causas, ya no forma parte de esa mesa. Todas esas cosas tenemos que asumir, las que están ahí, que nos están hiriendo, que nos están doliendo y que están reclamando otro modo desde el Evangelio, porque no nos olvidemos que la Iglesia sinodal o se focaliza en el Evangelio, en Jesús, o si no, ¿dónde estamos? Perdemos el rumbo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que, insisto, están ya actuando, se están ya tomando terreno, pisando terreno, encarnándose en los diversos contextos. Mi visión es reducida, yo me muevo en España e Italia un poco, pero entiendo que van haciendo su camino, que todos nos queremos sentir implicados. Si no hay implicación, si no hay compromiso, si no hay participación, como decía antes, somos espectadores. No, 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 queremos ser artífices de este cambio. Y yo digo una palabra que la dije cuando nos reunimos la primera vez en las comisiones. La sinodalidad ha venido para quedarse. Yo creo que sí. Depende de todos y todas que se mantenga. Efectivamente, esto no es solo cuestión de el Papa y los obispos. Entre paréntesis, nos recordamos de Francisco, que está delicado, ¿verdad? No solo él tiene esa misión, que es la cabeza visible, los obispos, los sacerdotes, pero todos y todas estamos invitados, ¿no? Entonces, pasaron las asambleas, pero queda la sinodalidad. Y esto es lo que ojalá perdure, porque es proceso. Si entendemos que es proceso, que es camino, que no se termina con actividades, claro, estamos en conversión también permanente, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, de relaciones, de vínculos, en conversión permanente de corazón, para escuchar al Espíritu, porque esto no es un parlamento, como decía Francisco, es todos escucharnos mutuamente y todos escuchar al Espíritu. Y el Espíritu va hablando. Aún tenemos un mundo muy complejo, como sabemos, en este momento histórico, pero el Espíritu está y el Señor acompaña, y no tengamos miedo, sino, bueno, nos fiamos y confiamos unos en otros y nos damos la mano para seguir empujando. Bueno, por ahora ya basta. Gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Eh, Os invitamos también a que hagáis preguntas en el chat, porque después de escuchar a Rafael va a haber una entrada a las preguntas que, como Silvia ya en el chat ha hecho para Daniela, pero invitamos a que a partir de ahora, bueno, pues sigan planteando sus preguntas. Y ahora vamos a presentar a nuestro segundo panelista, Rafael Luciani. Es teólogo laico venezolano, experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General para el Sínodo de los Obispos, experto también del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y asesor teológico del equipo de la presidencia de la CLAR, doctor en teología y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y del Boston College. Querido Rafael, para ti también 7 minutos, o si necesitas alguno más, sin problema, para hablar pues, sobre estas ideas y mensajes claves del documento final. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias Adela y a todas y a todos los que están participando y nos están siguiendo. Estamos viviendo para mí un momento eclesial único.
luego no solo del concilio, sino en el marco de la historia de la iglesia, porque se abre un camino de transición que supone un cambio de eclesiología. Y aquí hay una clave fundamental que el documento final del sínodo establece y consolida, y cuando el Papa lo asume como magisterio ordinario, pues ya no está hablando de algo optativo para el todo el ser y el hacer iglesia, sino que es algo que nos vincula ahora en adelante en todos los niveles de nuestra vida eclesial. Y una cosa que a mí me llama la atención cito este texto del cardenal Suenens porque es el gran arquitecto, ¿no? De la Lumen Gentium en el Concilio Vaticano II. Y miren lo que decían un par de años después de la Lumen Gentium del Vaticano y de toda la experiencia que había vivido en esa primera fase de recepción. Una cierta forma de iglesia está muriendo, pero están haciendo otra. Estoy más abierto a lo que están haciendo que a lo que se está desvaneciendo. Esa capacidad que tuvieron los padres conciliares de entender que en un momento de transición había que dejar, ¿no? Pasar esa visión eclesial que fue propia y apta y significativa para un tiempo antes del concilio, pero que se abrían nuevos signos de los tiempos que requerían una nueva figura de iglesia que respondiese a la realidad para conectar con las personas y con el mundo. Es importante en este contexto saber que el sínodo no ha terminado. Mucha gente sigue diciendo que el sínodo se acabó con la sesión de octubre. Estamos apenas en la tercera fase, iniciando este proceso que continúa su implementación y su recepción. Y traigo esta imagen porque aquí nos ayuda a visualizar la eclesiología, la figura de iglesia que está emergiendo. Cada mesa de estas representa una iglesia local, una diócesis. En cada diócesis o en cada mesa tenemos diversidad de sujetos eclesiales, laicas, laicos, presbíteros, diáconos, obispos, religiosas, religiosos. Y vemos también que está la mesa del obispo de Roma, allá como un obispo más dentro de su diócesis, que es la diócesis de Roma. Ese contexto de muchas mesas simboliza las muchas iglesias. Por eso hablamos de iglesia, de iglesias o la comunión entre las iglesias, que es lo que significa la iglesia toda, que es ese concepto que en el documento final aparece con tanta insistencia, en vez de hablar de iglesia universal, iglesia toda, que viene de la tradición de la iglesia católica y se rescata. Entonces aquí vemos ya una figura de iglesia en la que hay una participación de todas y todos los sujetos eclesiales, hay una comunión entre realidades y diversidades eclesiales muy grande, y a la vez esto llevó a esa experiencia de que el proceso fuese dando también y marcando el ritmo de cómo se iban ajustando, ¿no? Las reflexiones, las orientaciones, hacia dónde se iba, porque cuando había una persona de un continente y otra persona de otro continente con realidades completamente distintas y tenían que discernir o plantear un tema, cada uno lo ve desde su propia realidad social, política, económica, pastoral. Y eso fue abriendo la experiencia de lo que es la catolicidad, una iglesia en su gran diversidad. Por ello, cuando decíamos al inicio, ya lo decía tanto Dani como María Luisa, como este documento no es cualquier documento, es un documento que parte ya en la vida eclesial como magisterio ordinario, como el Papa lo asumió justo después que se votó y se aprobó en la sesión, en la segunda sesión de la Asamblea, y luego que él agregó días después lo que se llama la nota de acompañamiento. Si este es un documento entonces que parte para la vida eclesial como un referente del magisterio ordinario, nos invita entonces en esta tercera fase a que continuemos, pero con una dinámica que desde el inicio ya se venía dando, que es lo que se llama recepción y restitución, una circularidad y una espiralidad. ¿Por qué? ¿Cómo hacían los documentos antes en Roma? Venía un documento, se lo mandaban a las conferencias episcopales,
o a las instancias locales y simplemente les tocaba aplicarlo. Por supuesto que muchos de esos documentos no conectaban con las realidades locales y terminaban pues engavetados, ¿no? En un escritorio. La dinámica que ha traído el sínodo, primero es de una circularidad que nutre, donde se partió de lo local, se va a Roma, se regresó a lo continental, se va a Roma, se regresó a lo universal y ahora estamos en una espiral, o sea, como cada momento nos llevó a un crecimiento y eso ahora supone otra restitución que es la que nos toca y corresponde en nuestras realidades, iglesias, instituciones locales. Por ello, este es un primer ámbito que quería hacer ver para situarnos en el momento en que estamos con este documento y la autoridad que tiene. Luego, ¿cómo estamos viviendo esta etapa eclesial? Cuando decía al inicio que el cardenal Suenens con el concilio vivió esa misma transición. La transición la llaman los distintos documentos, especialmente el informe de síntesis del 2023, de octubre del 23, luego el instrumento en laboris del 24 lo repite y el documento final del octubre 24 también lo consuma y dice, estamos ante una ulterior, no una nueva, una ulterior recepción del concilio. ¿Qué significa esto? Francisco en el 2013 abre una nueva recepción del Concilio Vaticano II. El sínodo abre una ulterior recepción de esa nueva recepción que Francisco abre en el 2013. Fíjense qué interesante, nunca había habido un papado en el cual la recepción del concilio haya evolucionado por el proceso mismo de interacción con las personas y no simplemente se marcaba desde el inicio una manera de recibirlo y ya, de recepcionarlo y ya. ¿Y esto qué quiere decir? Esa palabra proceso es tan importante porque lo involucra al Papa como un fiel más, un Christi Fideles, que es parte del proceso y que en ese proceso la Iglesia va encontrando entre todas y todos los caminos hacia donde realizar su misión. Pero no es el Papa o los obispos o algunos, sino esa totalidad que camina juntos como fieles. En este marco entonces de nueva recepción que abre Francisco, 2013, luego pasamos 2021 a una ulterior recepción. Esto se sabía en el 2021, ¿no? De hecho aparece cuando aparece en el 2023 en la conciencia de los sinodales, de los padres y las madres sinodales, cuando reconocen que estamos entonces en este momento fundamental para la iglesia. Un concepto clave para poder entender, como lo ha explicado Dani, todo el cambio, ¿no? que estamos viviendo y la clave de la nueva, de esta recepción conciliar es el de pueblo de Dios. Pero es un concepto que en no todos los continentes se entendía o tampoco se aceptaba, porque decir pueblo de Dios implica ya por sí mismo una recepción del concilio que es Lumen Gentium en el capítulo segundo. Y no todos los continentes hicieron esa recepción luego del concilio, sino a través de otros documentos también. A su vez, el otro problema es que si no entendemos esta igualdad en la dignidad bautismal, ciertamente el concepto de pueblo de Dios tampoco entra con consecuencias claras para la vida eclesial, porque no se trata de una especie de masa amorfa, sino de un conjunto de personas, relaciones que parten de la misma igualdad donde ya no debería entonces, si decimos pueblo de Dios, no debería existir exclusión en la iglesia. Pero la otra novedad es que rescata esta expresión que el sujeto, pueblo de Dios como sujeto, es comunitario y es histórico. ¿Por qué esta expresión es tan importante? Porque en los años 80, especialmente en el 85, con el sínodo extraordinario que se realizó en ese momento, se hizo una crítica al concepto pueblo de Dios porque era sociológico, se decía, y representaba una involución en la iglesia.
Fíjense ese momento, ¿no? Año 85, viene el sínodo de la sinodalidad. Recupera lo que los padres conciliares en el Concilio Vaticano II, cuando escribieron Lumen Gentium, dijeron, y ellos dijeron, la iglesia es pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué hace el sínodo? Lo expresa, pero haciendo esa, digamos, podemos hablar, realinear, ¿no? El camino de la recepción con el concilio, diciendo, sí, el pueblo de Dios es comunitario y es histórico, es decir, es sociológico porque vive en las culturas, en las realidades sociales, políticas, económicas. Un ejemplo muy claro en los discernimientos que se hicieron, personas que vivían en países donde actualmente hay guerras o en países donde hay una situación que la pastoral tiene otras prioridades distintas a otros países, precisamente porque son pueblo de Dios, no pueden no ser sujetos sociales, sociológicos, culturales, económicos y políticos, o la iglesia sería una especie de abstracción, como la llama el documento, abstracción que no conecta con las realidades. Otra novedad para comprender este momento en la recepción conciliar, y para mí es como el corazón de lo que estamos viviendo y lo que ha permitido llegar a una ulterior fase, es lo que es la teología del sensus fidei, de todo el pueblo de Dios, no de algunos, sino de todo el pueblo de Dios. Y así lo reconoce el documento final cuando dice, todo el camino ha sido marcado, todas las etapas ha sido marcada por esta sabiduría del sentido de la fe del pueblo de Dios. Esto es la recuperación, la profundización y la maduración de otro texto conciliar que es Lumen Gentium 12. Ahora, este texto es muy interesante porque todos hemos escuchado sensus fidei, todos hemos escuchado palabras como Christi Fideles, fieles, Espíritu Santo, mediaciones, pero ahora miren la novedad del texto puesto en la práctica del sínodo. Cuando dice que la totalidad de los fieles son quienes tienen la unción de los santos, no algunos, no uno, totalidad. Es un texto que marca siempre esa interacción entre totalidad de fieles, totalidad de personas, sentido comunal comunitario. Pero el texto va mucho más allá y abajo nos dice que el Espíritu no solo santifica y guía al pueblo de Dios a través de sacramentos y ministerios, sino también distribuye dones como el Espíritu quiere, a quien quiere, donde quiere. La libertad del Espíritu, no somos dueños del Espíritu. La institución eclesiástica no es la dueña del Espíritu. La ministerialidad y la sacramentalidad no son las únicas mediaciones del Espíritu. Todo esto deriva de un texto de los padres conciliares del Concilio Vaticano II. Profundizado, por eso decía, y madurado, porque ahí estaba el texto. 60 años con este texto. Madurado por el proceso sinodal. ¿Por qué se madura este texto? Porque gracias a las dinámicas de escucha, discernimiento, el elaborar en conjunto reflexiones, decisiones, se va dando un intercambio donde se va reconociendo que esa otra persona, ese que no es ministro, ese que no tiene el ministerio del orden, está haciendo mediación para que el espíritu hable. Y entonces las dinámicas me ampliaron por vía de la experiencia la capacidad de encontrar al espíritu, es decir, el sensus fidei, como está acá también, en cualquier persona, porque todos participamos de la función profética de Cristo y todos poseemos este instinto. Y entonces por eso el documento dice exactamente lo que Lumen Gentium refería. Otro elemento fundamental es que si todos y todas participamos de este sensus fidei, esto supone una iglesia que también rescata los carismas y no solo los ministerios. Pero esa variedad de carismas supone esta libertad, reconocer esta libertad del espíritu que toma en cuenta también los diferentes lugares y culturas. En cambio, hasta ahora ha privilegiado una iglesia solo de ministerios y prácticamente de ministerios ordenados. Con esta visión
neumatológica de la eclesiología, hoy en día a la luz del proceso sinodal, entonces hablamos de una iglesia de ministerios y carismas. Y carismas. Esto nos lleva pues a un último aspecto, que esta maduración que hemos hecho, Eclesiología Pueblo de Dios, a la luz de la teología del Sensus Fidei, lleva al decir hoy en día, la sinodalidad es una dimensión constitutiva de todo el pueblo de Dios. Ese es el camino que hace el proceso hasta llegar al documento final, reconociendo que la iglesia es pueblo de Dios, que llevó, como decía, un largo discernimiento porque no todos lo reconocían, a través de las dinámicas comunicativas, escucha, discernimiento, en esa interacción que descubre una variedad de una iglesia mundial, se llega a la experiencia de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de toda la iglesia y el Papa dice, esto es mi magisterio, es decir, lo asume ya como una definición formal. Y esto nos ayuda a ver tres palabras que articulan el proceso, y por eso regreso a la primera imagen para terminar. Las tres palabras son todos, algunos y uno. Tres palabras que son propias de la eclesiología. Todos es la totalidad del pueblo de Dios, todas y todos los que formamos parte del pueblo de Dios. Algunos se refiere siempre al episcopado. Uno se refiere al primado. ¿Qué sucede con esa foto? El Papa, uno, al interior de la totalidad junto a algunos. Es decir, primado, colegialidad, sinodalidad. Esto es una revolución copernicana, la que el mismo cardenal Suenens dijo del Concilio Vaticano II, y que este sínodo, que será el gran legado eclesiológico del Papa Francisco, nos ha traído a la Iglesia ya no de una manera optativa, sino como una dimensión constitutiva. Porque ese uno participó de todas las discusiones, dio su propia opinión como fiel más, como miembro más de la asamblea, elaboró en el proceso la reflexión, pero luego al final no dijo, ahora yo recibo esto, voy a pensarlo y tomo otra decisión, sino que asumió como parte, como miembro, como Christi Fideles, como obispo entre obispos, como iglesia entre iglesias, como bautizado entre bautizados, un documento para toda la iglesia, es decir, para la iglesia tota, para la iglesia entera. Creo que esta riqueza nos sitúa por eso ante el desafío que hacemos ahora. ¿Lo dejamos pasar o asumimos con parresía y profecía la tercera fase que se da inicio? Gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Vamos ahora a hacer aquí un breve momento y solo vamos a responder a a una pregunta, porque las otras preguntas que están entrando en nuestro chat de Gerard, de Susana, las vais a responder en la segunda presentación que vais a hacer inmediatamente. Pero vamos a preguntarle, dice Silvia, a Daniela, que yo creo que ella quiere que profundices un poquito más, pero bueno, muy brevemente porque no tenemos mucho tiempo, sobre esa triada número 12, que es desafíos, resistencias y oposiciones que debemos afrontar para las decisiones a tomar, y ella subraya de alguna manera en las iglesias particulares. Pues les dejamos unos minutitos para esa triada que pregunta Silvia, y luego seguimos con la segunda parte de las presentaciones de María Luisa y Rafael. Bueno, yo creo que parte de las resistencias es no querer acceder al cambio, sea por miedo, sea porque nos saca también de nuestros espacios de poder, o por abrazarnos a una estructura que sigue replicando un modelo excluyente, piramidal y clerical, o clericalista, mejor dicho. Y por otro lado, hay como un cierto descrédito de abordar, de que los cambios no pueden acontecer, o sea, y que no hubo cambios superadores en este documento final, ¿no? Pero como es un proceso abierto, y recién Rafael lo repetía,
Entonces es un camino que tenemos que seguir haciendo. Piensen que hay 10 comisiones que están trabajando todavía en este tiempo, que en junio harán sus devoluciones, porque son temas muy fuertes que merecen como otro tratamiento. Entonces tenemos que darnos ciertamente tiempo. Y también se intuye como un cierto rechazo, resistencia, oposición a las reformas del Concilio Vaticano II, ¿no? A todo ese proceso eclesial vivido y una pérdida de confianza en definitiva por delante, por el medio y por debajo al protagonismo del Espíritu Santo. En definitiva, cuando se quiere atacar el camino de comunión, lo que se promueve detrás de esto es la prevalencia de las ideologías particulares, de pequeños grupos. Entonces, me parece que es muy importante tener en cuenta que ese miedo, como se escuchó que se estaba cambiando la doctrina de la Iglesia, hay que erradicarlo, porque también la doctrina, por cierto, progresa, hace un ejercicio de consolidación en el tiempo, se expande, se afirma, como viene dado en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, creo que por ahí este tema de las oposiciones, resistencias y más que nada, porque este tipo de reflexión y diálogo nos desinstala de nuestras zonas de confort. Muchísimas gracias, Daniela. Y ahora vamos a la segunda parte, a la segunda pregunta que le habíamos hecho a nuestros ponentes. Y Perdona, Adela, había una pregunta para mí. ¿Quieres que la conteste o no? Pasamos. ahora hazla en el marco de tu presentación ahora, Está bien, gracias. ¿vale? Porque vamos a ir, bueno, ya sabes cuál es, te la iba a plantear. Sí, 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 ya está, sí, sí. Entonces, bueno, ahora queríamos bajar en esta segunda parte a algo más concreto, ¿no? En concreto, las preguntas son, ¿cómo están aplicando estos mensajes clave en sus contextos? María Luisa y Rafael. Y esta, que es otra de las grandes preguntas, ¿qué medidas concretas o iniciativas prácticas podrían llevar a cabo inmediatamente las diócesis, parroquias y asociaciones para poner en marcha las prioridades esbozadas en el documento final? Y también, bueno, preguntaba Gerard si está previsto que desde el sínodo vayan a enviarnos como un vademecum práctico para ver qué hay que hacer, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos la pregunta y luego la que tú ya sabes, la contestas también. Está bien. Muy Yo bien, en mi gracias, María. práctica, en esta etapa, por lo que se me pide, porque hay muchas peticiones, mi opción prioritaria es dar formación, ofrecer contenido del sínodo, del documento, ofrecer pues la entraña de lo que nos puede ayudar a ser, ¿no? Como iglesia sinodal. Y dar las posibilidades que se nos abren, porque evidentemente o no lo hemos leído o lo hemos leído muy por encima, pero hay un pozo de formación ahí que hay que explicitarlo y explorarlo como estamos haciendo y como estáis haciendo con la escuela. Yo creo muchísimo en la formación y hay muchas formas para hacerlo, ¿no? De nuestros ambientes y etcétera, ¿no? Entonces también explicando la experiencia que hemos vivido, yo diría, no solo porque estemos en el año jubilar de la esperanza, sino con esperanza que es un camino de futuro, que nos va abriendo otras posibilidades, que tomando la pregunta que me hacían, hay mucha gente que prefiere en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, lo de siempre se ha hecho así, que me parece una frase mortal, ¿no? Que no siempre hemos hecho así, pero nos unimos a lo estático, a lo que no cambia, pero creo que de fondo hay una lucha de poder. Entonces, si hay la sinodalidad, si todos somos pueblo de Dios y no sé qué, bueno, entonces nuestro poder clerical, nuestro poder episcopal, etcétera, etcétera, porque tenemos una jerarquía como la hemos formado, también tiene que ir cambiando esa formación, ¿no? Entonces, bueno, nos da miedo, sí, ya lo decía Daniela, nos da miedo, no queremos asumir cambios, tenemos temor y tenemos como celos de que soy yo el responsable, soy yo el párroco, yo soy el obispo, tú eres mujer, bueno, no vamos a entrar ahí, pero evidentemente hay como superioridad de los ministerios y de los carismas y eso no construye, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar eso, pero trabajarlo conjuntamente? Yo no tengo la versión definitiva, me tengo que escuchar, tengo que escuchar a otros, me tengo que poner en diálogo, etcétera, ¿no? Y también en mis actividades, la gente le ayuda mucho, a aplicar la conversación en el espíritu, a aplicar el silencio, la escucha,
No el debate, sino la acogida, qué me resuena a mí de lo que escucho, bueno, todo eso que hemos vivido y que se aplica y ayuda tantísimo, ¿no? Y después también en nuestros grupos animar a la inclusión, porque no todos los grupos son abiertos y acogedores, no, 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 no. Hay también rechazo, hay también exclusión, hay también homofobias, etcétera. No, no, no. Entonces, yo insisto mucho, los grupos que tenemos en los márgenes, hay que incluirlos. Y eso no solo tiene que hacerse a nivel universal, sino en cada comunidad, en cada grupo, en cada asociación, cómo trabajamos la inclusión, ¿verdad? Y después, bueno, preguntáis qué pueden hacerse en las diócesis. Bueno, pues dependerá mucho de los párrocos, de los obispos. Ya subimos las cartas que se escribieron desde la Secretaría del Sínodo a obispos, a sacerdotes, ¿verdad? Porque había que animar, ¿no? Y yo creo que insistir también en lo que ya se estamos diciendo, que somos pueblo de Dios. Todos y todas formamos parte. Por lo tanto, somos adultos en la fe, somos corresponsables. No tenemos que pedir tantos permisos, ser propositivos, tomar iniciativas. Tenemos ya todos los permisos. Ya se nos ha abierto la puerta, no solo por el año jubilar. Me encanta lo que dice Apocalipsis, ¿no? Estoy a tu puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaremos juntos. Pero es condicional. Si me abres, pues nos toca abrir las puertas a muchas actitudes sinodales y cerrar las puertas a otras actitudes que son de resistencia, que son de rechazo, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, en cada grupo, trabajar la sinodalidad reconciliada, la recuperación de la paz, la sanación de las heridas. Hay muchas cosas que son de la vida cotidiana de los grupos, de verdad, pero que podemos hacerlos. Y soy muy crítica cuando las mujeres decimos, yo no sirvo, no estoy preparada, no estoy a la altura. No, 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 no podemos decir eso. No dejes espacio porque espacio que dejas no lo recuperas. No, por favor. Si no estás preparada, prepárate. Pero no podemos luego criticar. No, no, tenemos que dar pasos adelante, no dar pasos atrás. Ser valientes, porque digo, tenemos todos los permisos, tenemos todas las condiciones de ser miembros activos y por lo tanto corresponsables, que significa compromiso, significa desafío, significa, como digo, ponernos por delante, pero no ni mejor ni peor, todos y todas en círculo, en mesa redonda, que las mesas redondas en el aula no eran un efecto decorativo, era un efecto pedagógico, ¿eh? Por si se nos olvida. Y eso lo podemos hacer también en nuestros pequeños grupos, ¿no? Ya, gracias. Muchísimas gracias, María Luisa. Fenomenal. Pues vamos a completar estas reflexiones con la palabra de Rafael, también que él vivió, no lo he dicho, pero bueno, en primera línea en la Asamblea Sinodal y desde el principio de los tiempos, digamos, en todo lo que ha sido el proceso de la sinodalidad. Pues Rafael, te escuchamos con mucho gusto. Gracias. Yo creo que lo hermoso de este momento, pero que es muy desafiante, es si tenemos la capacidad, ¿no? Como iglesia de formar para esta nueva figura, ¿no? De iglesia sinodal. Hay experiencias que están siendo, bueno, pocas, pero muy significativas. En algunos sitios se ha asumido ya el documento final para ser estudiado a través de zonas pastorales. Por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Caracas se comenzó hace unos 2 meses por zonas pastorales. Las parroquias se unen con sus delegados para leer el documento y hacer a través del método de la conversación en el espíritu un discernimiento, algo inicial, ciertamente, pero digamos que es algo que toda una iglesia local asume, porque si lo dejamos solo a una parroquia o a una comunidad por allá, no tiene el mismo impacto porque la idea es que esta figura de iglesia transforme a toda la iglesia, no a una comunidad pequeña solamente, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de experiencias, si se van replicando en las diócesis, es un primer paso, o sea, crear por zonas pastorales estudios de grupos de reflexión y discernimiento a partir del documento, usando la conversación en el espíritu. Otra experiencia que he visto, que ha sido muy interesante, es como los organismos de participación, consejos pastorales, asambleas pastorales,
tienen que ser hoy la clave de las reformas de las iglesias locales. ¿Por qué? El documento final dice con mucha claridad que son en estos organismos donde se juegan los procesos decisionales. Y si nosotros queremos que la iglesia cambie, tienen que haber decisiones distintas, pero también modos de tomar las decisiones de formas diferentes. Es decir, no unilateralmente de arriba abajo, sino una visión de un proceso decisional que integra, primero, diversidad de personas, culturas, experiencias, capacidades, conocimientos, pero también que integre a la comunidad en la elección de las personas que ahí participan. Esto es completamente profético en el documento, porque cuando habla de los consejos pastorales, el documento dice que los miembros sean elegidos y que no sean nombrados por la autoridad para poner a sus amistades. Eso es un cambio inmenso. Entonces, este otro momento de fortalecimiento, ¿no?, de los organismos, donde pueda darse participación para que se generen procesos decisionales compartidos, es fundamental si este proceso quiere tener cabida, ¿no?, a nivel institucional en la iglesia. Y también otro elemento bien enriquecedor que tiene que ver con el discernimiento vocacional es cuando el documento nos invita a que sea la comunidad la que discierne los carismas de las personas que ahí están y de los carismas aquellas y aquellos que tienen, digamos, una habilidad para ministerios. Pero entonces el documento, fíjense que me gira de un discernimiento unilateral, individual, que es el que hoy en día existe, yo quiero ser ministro o no quiero ser esto, a un discernimiento que parte y se da en la comunidad con las personas que ahí viven. ¿De dónde viene esto? Del primer milenio, porque los obispos en el primer milenio eran elegidos por la comunidad. Y San Cipriano usa en sus cartas la palabra sufragio, es decir, por voto. Se presentaban los candidatos, la comunidad votaba, luego aquel que era mayoritariamente votado era entonces el que luego sería ordenado y los obispos vecinos se acercaban para la ordenación de ese nuevo obispo para esa diócesis. Entonces son modelos que se van recuperando y esto es algo que yo sí quisiera insistir. Aquí no hay una iglesia que se está creando distinta, cambiando doctrina y cambiando, ¿no? Lo que estamos haciendo es recuperando por una parte la tradición del primer milenio que por más de 1000 años la perdimos, la olvidamos o cambió en otro modelo eclesiológico. Luego, el Concilio Vaticano II, que en esa dificultosa recepción hasta el día de hoy, 60 años todavía no lo hemos completamente recepcionado. Y tercero, la respuesta a los signos de los tiempos actuales. Porque si no cambiamos, pues la iglesia se quedará en una cultura que ya no existe. Y por tanto, lo que está en juego es la transmisión de la fe. Creo que pues son los elementos también que nos llevan pues a pensar en lo práctico, ¿no? Los desafíos que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a intentar ahora con las preguntas que ha quedado un poquito sin responder. Entre los tres, yo las lanzo y luego el que se anime. Bueno, las voy a decir todas y así cada uno ve. A ver, Gerard tiene muchas preguntas. Bueno, dice que si habrá algunos seminarios web más sobre la sinodalidad 2025. Pues en nuestra escuela de sinodalidad, para eso estamos y viendo pues el gran interés y que siempre tenemos a mucha gente pues, en español de América Latina y de España escuchando y bueno, hay gente de Florida y de otros países también, ¿no? Bueno, pues que sí, que esto nos anima mucho y que seguiremos haciendo. Y ahora al final Mónica nos hablará de los próximos retos. Muy bien, ahora hay una que no sé si ha quedado respondida, porque dice que si habrá alguna interpretación vademecum de un ejemplo práctico de cómo aplicar el documento final del sínodo sobre la sinodalidad.
porque de lo que habéis dicho casi es que cada uno ya se ponga a trabajar y no esperen más indicaciones, pero es a vosotros a decirlo, ¿no? También Daniela habló de que hay unas comisiones que están trabajando bueno, los temas estos más complejos y si se sabe cuándo estas comisiones van a presentar sus resultados. También si hay foros web para intercambiar la experiencia de la sinodalidad en la práctica, digamos, bueno, foros a lo mejor un poco más oficiales, porque en la Escuela de Sinodalidad y en otros foros se está trabajando en esto más a nivel internacional. Y bueno, y la última es cómo coopera exactamente el jubileo con la sinodalidad. Bueno, pues de todo esto, repartiros un poco las tres preguntitas y tenemos como 10 minutitos para responder. No, y algo con las comisiones de estudio de los temas, ¿verdad? Está previsto que en junio de este año se presenten las conclusiones, pero yo quería también animarnos a que mandemos aportaciones a esas comisiones, que el correo de la Secretaría del Sínodo siga abierto y las comisiones, cuando dialogamos con ellos, nos insistieron mucho en que estaban a la escucha, de que demos aportes. Entonces hay grupos, comunidades, asociaciones, es muy bueno, tenemos los 10 temas, las 10 comisiones, podemos, como hicimos en la asamblea, hacernos escuchar. Pues esto que dice el documento, pues esto que la pastoral está exigiendo, pues esto que nosotros vemos, hacerlo llegar, yo creo que es una aportación muy positiva y muy corresponsable también en la línea que estamos diciendo. No dejar que todo lo haga la comisión, no dejar que todo lo haga, sino implicarnos. Yo creo que es muy importante esa. Y están dispuestos, y nos lo dijeron, a recibir aportaciones. Y entonces aprovechemos, aprovechemos. Gracias, María Luisa. Después ponemos el correo del sínodo ahí, porque lo están pidiendo, sí, Ah, vale. sí. Personalmente me hizo mucho bien escucharlo a Rafael cuando hizo esa relación entre lo optativo y lo constitutivo. Es decir, llevar adelante todo este proceso, implementarlo no es optativo, es constitutivo. Entonces creo que hay que fortalecer y formalizar espacios de formación. Estoy totalmente de acuerdo con María Luisa. Yo también me encuentro en esa dinámica, en lo que a mí me compete de colaborar mucho con la vida consagrada, con la vida religiosa, fortaleciendo también el método de la conversación en el espíritu, porque hay una gran necesidad de escucha, no nos hemos sabido escuchar, entonces si no ponemos atención a ese aspecto, vamos a seguir replicando más de lo mismo. Y también creo que es importante aprender a abrir un diálogo con nuestros pastores para una concientización comunitaria. Lamentablemente, todavía sigo escuchando que hay en parroquias, comunidades y diócesis enteras donde máximo una sola vez se escuchó hablar de sinodalidad, o al menos decir la palabra, pero que no se ha entrado en el corazón de la sinodalidad. Entonces, si no nos fortalecemos desde ahí, los laicos se van a sentir también poco perdidos y sin fuerza para comenzar, para hacer algo, para formar como cuerpo. Entonces creo que eso es muy importante. Y And the World realmente Catholic Dios Women's es Organizations. sumamente We unite. importante. Es sumamente importante, ¿no? Realizar itinerarios y demás. Sí, Daniela, quizá antes de darle la palabra a Rafael, quedó ahí una Sí. pregunta de Susana, de España, que bueno, precisamente dice, pero ¿por qué a cierta parte de la jerarquía y sacerdotes les molesta tanto que se hable de sinodalidad? Bueno, ya lo hemos dicho más o menos. Quizá ahora, ¿cómo contestar? Es decir, por dónde, cómo solventar esto, ¿no? Porque no podemos ir diciendo, oye, que esto es constitutivo, venga, todos a una, sino que tendremos que hacerlo de otra manera, ¿no? Pues dejo ahí abierta también la pregunta para Daniela, para Rafael, si queréis añadir algo más también de esto. Sí, antes creo que lo dije un poco así rapidito, pero me parece que es un problema de poder. Promover la Entonces, es como dignidad y el desarrollo salimos de de las mujeres, nuestros las niñas. espacios de, espera que, ay, María Luisa tenía abierto, que salimos como de nuestros, o sea, te corre del espacio de poder y entonces eso también desequilibra a quien se montó siempre desde ahí. Entonces creo que hay que hacer todo un ejercicio grande, Donde por no cierto, te
Exacto. de concientización, ¿no? Pero hay que quererlo también esto, o sea, nadie puede agarrar a nadie y Traer decir, el mundo. es plenamente una cuestión donde se pone en juego la libertad, pero donde también se pone en juego el futuro de la iglesia. Pues muchas gracias, pues te damos la palabra a Rafael para que también profundices en todas estas cuestiones que han ido surgiendo. Gracias. Gracias. Sí, hay una dificultad real, y Daniela dijo ahorita la palabra precisamente clave, ¿no? El tema del poder y la autoridad a quien se aferra, ¿no? A que no cambien las cosas, porque siente que le quitan su espacio de dominio, ¿no? De mando. Entonces yo creo que eso es una realidad, está ahí y eso dificulta y seguirá haciendo más difícil la implementación, ¿no? Por otra parte, eso mismo nos puede ayudar a que las iniciativas como esta y tantas otras, y lo que hace, por ejemplo, la CLAR, que es un motor continental en todo lo que ha sido la sinodalidad, sean iniciativas que son las que movilicen la concientización para que en algún momento se vayan dando en distintos niveles cambios. Entonces no hay que esperar de Roma porque estaríamos en el modelo preconciliar. Esperamos que Roma diga, entonces después caemos en lo mismo, ¿no? Roma manda un documento que luego nadie lee, se queda en una gaveta y con más facilidad pues se pasa por alto este proceso eclesial. Entonces, como hay muchas cosas, ¿no? Que van confluyendo, para mí es fundamental, independientemente de lo que Roma diga o haga, que nosotros comencemos a trabajarlo, ¿no? El otro día estaba yo en una parroquia y un laico que había participado en un grupo, ¿no? De discernimiento de un documento, del documento final, me decía, bueno, pero es que nos dijeron que fuéramos y entonces empezáramos a hablar así de buenas a primeras en la primera ronda. Yo le dije, bueno, ¿y ustedes no hicieron un discernimiento previo para llegar a esa primera ronda con algo pensado, habla, escrito, o sea, para que luego se pusiera en marcha la reflexión? Ah, no, nadie nos explicó eso. Entonces, por eso digo que cómo podemos nosotros no esperar que venga algo A, B, C, D, sino hacer el esfuerzo también de formarnos desde lo que ya hay. Ya el método tiene su estructura, pero a veces llega el párroco, llega por allá el obispo y dice conversación en el espíritu, pero nunca se leyó cómo se hace, ¿no? Y lo que implica. Entonces, ¿cómo podemos agarrar estos temas, estos grandes desafíos y hacerlos nosotros desde nuestras realidades? Porque es que si no, repito, vamos a caer en una ilusión muy linda que nunca va a tener cabida en la realidad, porque esto no depende de Roma o del obispo, aunque ciertamente ellos lo pueden frenar, pero a mí como persona cristiana de fe, no me pueden frenar que yo siga luchando por una iglesia sinodal. Eso no me lo puede hacer nadie. ¿Pagaré consecuencias? Bueno, ciertamente es otra cosa, ¿no? Pero nadie puede evitar que nos quiten la pasión porque la iglesia realmente tenga una conversión. Muchas gracias, Rafael. Antes de dar la palabra a nuestra presidenta, a Mónica, veo que, bueno, nos quedan como 3 minutos. Entonces, como hacen cuando hay un debate político, os voy a dar 1 minuto de oro, pero para que digáis como en 1 minuto el mensaje que queréis enviar. Pero como hay también una pregunta referente a precisamente de Mónica, dice, ¿cuál sería el punto importante de conversión en la vida consagrada? Entonces, a lo mejor María Luisa o Daniela, el minuto de oro para la vida consagrada. Gracias. Pues ya tenemos mucha estructura sinodal en la vida consagrada, aprovechémosla y desde luego seamos, como he dicho antes, y estoy hablando de la femenina, pero la masculina, mujeres adultas en la fe, corresponsables, propositivas, con valentía, no dar pasos para atrás, o sea, ocupar nuestro lugar, porque si no el don femenino se pierde, hay que ocuparlo y ofrecerlo, que para eso se nos ha dado. Gracias. Muchas gracias, María Luisa. Daniela. Sí, quisiera decir algo que me movió mucho el corazón,
que en los momentos más críticos de meseta, frente a la duda, frente al miedo, creer firmemente que más allá de todo eso, este es el camino y seguir encauzando todo lo que esté a nuestro alcance para poder vivir esto con intensidad y hacerlo vida en nuestros lugares de servicio, de trabajo y especialmente cada uno, ¿no? En cada uno. Muchas gracias, Daniela. Rafael. Pues bien, retomando lo de la esperanza cuando hablaban del jubileo, ¿no? Yo tengo la esperanza que no pasemos ahora a otro tema, como si el sínodo fuera un tema y la esperanza otro tema y después vendrá otro más, ¿no? Y la conexión yo creo que puede ser que creamos las condiciones de posibilidad para que esta iglesia sinodal realmente tenga cabida, y eso es la esperanza, o sea, crear condiciones de posibilidad. De otra manera, la esperanza sería algo ilusorio, ¿no? Que no tendría aterrizaje, ¿no? No tendría territorialidad. Entonces yo creo que ahí, ¿cómo creamos condiciones de posibilidad, capacitando, formando, para que sea realmente esperanzador y que podamos ver esta iglesia sinodal, ¿no? Estupendo, pues han sido 3 minutos de oro. Muchas gracias. Y ahora, para concluir nuestra reunión, nuestro seminario, nos gustaría escuchar algunas reflexiones finales de nuestra presidenta, Mónica, que nos invitará a seguir participando en la Escuela de Sinodalidad y en otros eventos de la UMOF. Mónica, te escuchamos. Bueno, pues muchísimas gracias a Daniela, María Luisa, Rafael, por todo lo que hoy hemos aprendido juntos. Eh, Ahora sin duda lo más importante es ponerlo todo a la práctica. Sería imposible resumir aquí, bueno, toda la riqueza que nos han compartido, solo algunas ideas que se me quedaron grabadas en mi corazón más que otras. Ya releeremos, veremos esto, se queda grabado, lo vamos a subir en nuestro YouTube, etcétera, para que todos tengan oportunidad de verlo, ya les mandaremos la información. Pero nos decía María Luisa un mensaje a todas las mujeres que yo se lo quisiera repetir a todas nuestras mujeres del UMOF. Todas las mujeres que no se sientan preparadas, no dejen los espacios, prepárense. Y eso es parte de lo que queremos hacer. No dejemos esos espacios que tanto trabajo nos ha costado ganar. Vamos a prepararnos. Luego, en esta triada de la que nos habló Daniela, que es una triada así complicada, es una triada difícil que todos conocemos, pero hablemos, como dice ella, hablemos con los obispos. Sobre todo nosotros las mujeres tenemos muchas maneras de lograr lo que queremos, pero hay que aprender a lograrlo sin confrontarnos. Hay que ser astutas, ¿no? Como serpientes, pero pacíficas como palomas. Hay que hacerlo bien. Creo que podemos ir cambiando las cosas, pero no hay que detenernos porque no, hay que hacerlo y hay que hacerlo sobre todo, como decía Rafael, con la esperanza. Esa esperanza no es otro momento, el jubileo, no, no, con la esperanza de que vamos a tener la posibilidad de cambiar las cosas poco a poco. Yo pensaba, bueno, en este año jubilar, las invito a todas y a todos a emprender o a continuar el camino sinodal para que nuestras propias familias, organizaciones, comunidades, parroquias y diócesis, la iglesia se vaya transformando en una iglesia en donde todos, desde nuestra propia vocación, carisma y ministerio, nos escuchemos unos a otros y aprendamos a discernir juntos, guiados por la luz del Espíritu Santo, los mejores caminos para llevar el amor de Dios a los demás. Una iglesia misionera que sepa salir al encuentro de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los más necesitados, tomando en cuenta las circunstancias de cada lugar, como se ha dicho tanto. Una iglesia en donde las mujeres y los laicos, debidamente formados, podamos participar en la toma de decisiones y asumir el liderazgo y la corresponsabilidad que nos corresponde. Y en suma, una iglesia que refleje mejor el rostro del Señor. Bien, y ya solo antes de terminar, quiero invitarlos, si Pato me ayuda, Patricia, a poner las láminas a nuestros próximos eventos. Nosotros seguimos trabajando en esto, seguimos preparándonos para la sinodalidad. Entonces, si Pato, podemos poner bien, gracias, las láminas.
para ver lo que vamos a tener. Bueno, este conversatorio que tuvimos en español se va a repetir en inglés y en francés. Para muchos de ustedes que hablan o conocen quien hablan los idiomas y no tuvieron la oportunidad de verlo, son distintos panelistas. El 24 de febrero lo tenemos en inglés a las 14 horas de Roma. Esta vez nuestras panelistas serán Sister Natalie Beccard, la subsecretaria general del Sínodo, Nora Kofog Notera, testigo de la Asamblea Sinodal, y Catherine Clifford, que fue redactora y testigo de la Asamblea del documento final. Entonces es un webinar distinto, con otras ideas, sigue la misma estructura, pero siempre el que quiera podemos aprender más. Yo los invito a que el que sepa inglés y quiera acompañarnos adelante. Después tenemos el 27 de febrero ya este mismo seminario en francés. Esto será a las 16 horas de Roma y donde también contaremos con la presencia de la hermana Natalie Vicard, que tanto nos ha acompañado. Todo esto lo estamos haciendo con la Secretaría General del Sínodo, siempre nos ha estado apoyando y hemos caminado junto con ellos. La hermana José Naglula y Claire Jonard, facilitadora de la Asamblea Sinodal. Hemos tratado de tener siempre religiosas, laicas, mujeres, hombres. Ahora, Rafael, fuiste el único hombre que participaste, pero todos, pues no, aquí no le decimos que no a nadie, por supuesto, todos están invitados. Y luego les queremos invitar a un evento, que es un evento completamente diferente, pero es muy interesante, que tendremos el 28 de febrero a las 13 horas de Roma. Nosotros en LUMOF trabajamos muchísimo el diálogo interreligioso, que nos parece muy importante y hemos trabajado mucho. Cada año hacemos eventos con el dicasterio con motivo del Día Internacional de la Mujer y estamos tratando de usarlos como un método para acercarnos a la paz, vivir la paz, el encuentro, en fin. Y ahora tendremos un encuentro muy interesante, que es un evento organizado por el Dicasterio, por una red que se constituyó hace varios años, de donde el UMOF ha formado parte, que es la Red Interreligiosa de Mujeres que fomentan el encuentro, y bueno, y por nosotras mismas. Este evento se intitula Un diálogo intergeneracional para construir armonía y se realiza en ocasión de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. De verdad se los recomiendo ese diálogo intergeneracional que tanto nos está haciendo falta, de mujeres grandes y mujeres jóvenes dialogando juntas de distintas religiones. Va a ser en español, inglés y francés. Y pues es un evento nuevo con motivo de esta semana interconfesional de la armonía que tiene la ONU. Y bueno, las invitamos, creo que será algo muy importante para todos los que de alguna manera estamos comprometidos con este diálogo interreligioso. Y finalmente sigue la Escuela de Sinodalidad del UMOF. Esto es lo más importante para nosotros. Vamos a seguir formando facilitadores. Tenemos la formación de facilitadores el 28 de abril y el martes 29 de abril en distintos horarios. Ahí los pueden ver en francés y en inglés. El lunes 28 y el martes en inglés y en español. Aquí queremos, bueno, que quienes no llegaron a tiempo a nuestra formación anterior, quienes quieran reforzarla y todas aquellas gentes que conocemos que no han tenido oportunidad de esa capacitación, nos acompañen y vengan para empezar a formarse como facilitadores. Y también realizaremos conversaciones en el espíritu. Tuvimos una inmensa conversación en el espíritu con cerca de 800 mujeres, no sé cuántos eran 30 y tantos países del mundo, que fue maravillosa, fue muy rica. Vamos a volverla a hacer, la vamos a hacer el martes 6 de mayo y el jueves 8 de mayo. Ya les mandaremos a todos las fechas, los horarios, etcétera, pero este es un esfuerzo más para que todos vayan aprendiendo y lo vayan bajando después a sus diócesis, a sus parroquias, a sus comunidades. Y bueno, algo muy nuevo que nos da mucha ilusión ahora que estamos hablando de la esperanza y del futuro. Estamos organizando, gracias a Margot, que nos ayuda mucho, que es la coordinadora de este proyecto, que es una joven, obviamente. Ya la veremos por acá en la pantalla, pero una conversación en el espíritu con jóvenes para el sábado 10 de mayo, que tendrá una temática especial para ellos. Ya también les enviaremos toda la información para que nos ayuden a enviar juntos y se podrán registrar, les mandaremos el link porque ahora pues es más complicado, pero si quieren ahí Margot se los está poniendo en la pantalla, pero esto ya lo recibirán a su tiempo. Será el sábado 10 de mayo
en inglés, en español y en francés a las 18 horas, un horario más accesible para los jóvenes. Bueno, pues con esto creo que es todo lo que yo les tengo que anunciar. Gracias de nuevamente a todos nuestros panelistas, a nuestro gran equipo del observatorio, no lo voy a decir bien, pero voy a intentar, a Margot Buschert, que es la coordinadora de este gran proyecto del sínodo, que es una joven que sabe mucho de sinodalidad y nos está muy animada con nosotros. Y bueno, los dejo en manos de Adela para que terminemos a tiempo. Adela. Estupendo, muchas gracias, Mónica. Recogemos tu agradecimiento al Espíritu Santo, a nuestros panelistas, a la hermana Natalie Becar, a todo el secretariado del Sínodo y sobre todo y muy especialmente a las 120 personas que habéis estado ahí escuchándonos y que siento que os hemos transmitido todo este entusiasmo sinodal. Y bueno, simplemente recordaros que en nuestra página web umov.org están los eventos a los que os hemos ido convocando, que de todas formas tenemos vuestros email y os seguiremos invitando a todo lo que vayamos organizando. Y bueno, que estamos felices de que nos acompañéis, que queremos que por favor difundáis todo esto entre vuestros amigos y amigas y todo lo que podáis, porque el reto es impresionante y el espíritu lo quiere. Y nos despedimos hasta muy pronto, dando las gracias con un Magnificat, con las palabras de María, que fue la primera profeta del mensaje de la buena noticia de Jesús. Muchas gracias y hasta pronto.